alguna al terror y al terrorismo. Por lo tanto, primero quiero hacer la condena más intensa, más profunda, más sincera al terror y a este terror fanático que va dirigido sin ninguna racionalidad, como ninguno por otra parte, sin menor racionalidad, contra valores tan importantes del mundo occidental, del mundo libre, precisamente como son los valores de la libertad, de la democracia, del Estado de Derecho, de la libertad. Fue terrible, yo creo que todo el mundo estamos todavía impresionados por la frialdad con que desde ese fanatismo vimos realizar a un policía fuera de la calle, con qué frialdad estudia el tema, se busca el momento en que el medio de comunicación tenía mayor número de asistentes, que era el día de su reunión, y de esta manera, con armas automáticas, matar a eso es absolutamente indigno, por tanto yo creo que todos la civilización occidental, que tenemos los pilares basados en la libertad, en la paz, en la convivencia, en los derechos y en libertades de todos. Tenemos que tener una reacción clara y profunda de rechazo con toda la ley frente a esos fanatismos. No hay religión, no hay ningún Dios que justifique la muerte, que justifique ningún asesinato. Nada justifica el terror, pero mucho menos también el nombre de ninguna religión ni de ningún Dios. Estos son terroristas, fanáticos, asesinos, puros y duros, que la civilización occidental tiene que saber reaccionar con la ley. Porque tampoco todos los islamistas son así, con el gusto, han reaccionado también en condenas a estos fanáticos. Y esto puede ayudar mucho a Occidente, a los demás ciudadanos del mundo, a poder liberarse de esta barbaridad de también. Tanto poco más todavía yo de unirme desde mi circunstancia también de periodista, ¿no? a todos los periodistas del mundo, a todos los periodistas del mundo libre y especialmente a los franceses. Todos somos hoy un poco charros. Gracias.